Mi nombre es Bárbara Barol, y crecí en West Salem, Oregón. Tenía 4 hermanos, 3 mayores que yo y uno menor. Montábamos nuestras bicicletas a todas partes, mi hermana menor y yo, y éramos niñas salvajes y felices, y simplemente nos divertíamos mucho acampando con mi papá y mi mamá, y realmente era un lugar agradable para crecer. Después de graduarme de la secundaria, fui a City College, y disfruté, ya sabes, trabajar y ganar mi propio dinero, y tenía un apartamento. Terminé mudándome a Santa Bárbara, California, cuando tenía alrededor de 27 años, y así me alejé de mi familia y mi sistema de apoyo allá arriba, y terminé casándome con alguien en Santa Bárbara que, desafortunadamente, tenía problemas de abuso, y me metí en una situación de abuso de la que no podía salir. Su enojo con su trabajo, y cualquier otra cosa que ocurriera, era muy controlador. Y si mi hijo y yo no hacíamos exactamente lo que él nos pedía, entonces estábamos en problemas, y me di cuenta de que era realmente peligroso para ambos. Lee había pedido que fuera a terapia, le había pedido que fuera con un pastor de una iglesia, él rechazó todo, y traté con todo lo que se me ocurrió para intentar ayudarlo con sus problemas de ira, pero nada funcionó. Terminó llamándome afuera, al patio, y tenía un tablón de 2x4 debajo de unas bolsas de cemento. Bolsas de cemento eran bastante pesadas, y este tablón de 2x4 estaba debajo de ellas, y él tenía su hombro debajo, y me dijo, «Ven aquí». Y yo dije, «¿Qué estás haciendo?» Y él dijo, «Ven aquí». Y terminó tirando de mi brazo izquierdo y jalándome debajo del tablón de 2x4. Luego quitó su hombro, y el tablón de tablón cayó sobre mi hombro, porque él era más alto que yo, y el peso de las bolsas de cemento terminó golpeando mi hombro, y eso fue lo que reventó mi disco en la parte baja de mi espalda, y sentí como si me hubieran disparado en la parte baja de mi espalda, y me desplomé en el suelo. Entonces, terminé teniendo problemas para caminar después de ese momento, y el primer médico al que fui para averiguar qué había pasado, me dijo, «Tienes problemas de ciática por este disco que se ha reventado». Y dijo, «No creo que pueda arreglar esto. Creo que esto va a ser algo en lo que no vas a poder caminar más». Y entonces, tenía una amiga en el trabajo, y me dijo, no creas eso, necesitas hablar con un neurocirujano. Así que llamé a un neurocirujano local que ella me sugirió que contactara, y conseguí una cita con él. Estaba mirando las radiografías en un tablero iluminado, y dijo, «Oh, puedo arreglar esto». Y realmente quería creerle, porque tenía 31 años, y ahora mi pequeña hija tenía 5 meses, y mi hijo tenía 8 años, y realmente quería tener mi vida, y entonces programó una cirugía para mí en diciembre de 1987. Él y el cirujano ortopédico habían decidido que necesitaba hacerme un mielograma, y un mielograma consiste en inyectar un tinte de yodo en mi médula espinal, y me tenían en una mesa de rayos X. Y luego me explicaron que iban a inclinar la mesa de rayos X con mi cabeza hacia arriba y mis pies hacia abajo, para que el tinte corriera por mi médula espinal, y pudieran ver si la médula espinal había sido dañada cuando el disco se reventó, porque si ese era el caso, iba a ser un problema mucho mayor. Inicialmente me dijeron que si te mueves en absoluto durante este proceso, podrías tener dolores de cabeza durante meses después, así que asegúrate de mantenerte muy quieta. Ambos médicos estaban en la sala, el cirujano ortopédico y el neurocirujano, y 2 técnicos de rayos X y una enfermera, y entonces comenzaron con la mesa, inyectaron el tinte y adormecieron el área justo detrás de mi cuello, pero sin ninguna otra anestesia ni nada más. Comenzaron a mover la mesa, y se movía muy lentamente, y hacía este sonido, y empecé a sentirme algo extraña, y pensé, ¿qué está pasando aquí? Siento que me voy a desmayar. Vaya, ¿sabes? Y estoy acostada en la mesa, y nadie realmente me está observando, y la enfermera está en una mesa cerca de la puerta, y los 2 médicos están hablando entre ellos, y los técnicos de rayos X están hablando entre ellos. Esto es solo un mielograma normal para ellos. Nada, no es gran cosa. Pero desafortunadamente, el técnico de rayos X que estaba presionando el botón en la mesa, estaba presionando el botón equivocado, y no se dio cuenta, y lo que pasó fue que, mientras sentía que me iba a desmayar, comencé a hiperventilar, y no podía controlar mi respiración. Entonces, fue cuando los 2 técnicos de rayos X me escucharon haciendo, y dejaron de hablar entre ellos,
y el técnico de rayos X que tenía su dedo en el botón se inclinó sobre mi rostro y miró mi cara, y vio que mis ojos se estaban poniendo en blanco y que estaba hiperventilando, y entonces lo último que vi fue que se echó hacia atrás para ver dónde estaba su pulgar y puso una cara como... Y luego, eso fue todo. Estaba fuera de mi cuerpo, mirando hacia abajo toda la escena, y el pánico que sentía en mi cuerpo había desaparecido, y allá arriba, en el techo, era esta sensación de estar envuelta en una hermosa manta de amor y aceptación, y simplemente me sentía absolutamente maravillosa. Y miré hacia abajo a lo que estaba pasando allá abajo. Él comenzó a gritar, «¡Código azul!», y yo dije con calma, si estoy aquí arriba, y mi cuerpo está allá abajo, y él está gritando «Código azul», creo que acabo de morir. Y justo cuando dije eso, hubo esta sensación de un ser que estaba justo a mi lado, y el ser me hizo sentir como si lo hubiera conocido desde siempre. Sentí que era Dios. Sentí la aceptación absoluta, y el amor absoluto, y la comodidad absoluta. Sentí que, cuando Él estaba a mi lado, yo era un ser puro, era un espíritu, puro, y Él me amaba tanto. Fue simplemente increíble. Fue algo que cambió mi vida sentirlo justo ahí, y sentí esa sensación de conexión desde antes de mi vida aquí. Había estado en la Tierra durante 31 años en ese momento, pero sentí que era mucho más allá de eso, y comencé, en mi conciencia, a hablar con el ser. Y estaba mirando hacia abajo y observando todo desde arriba, y todos estaban en pánico allá abajo. Los médicos estaban gritando órdenes, y la enfermera estaba llamando por teléfono para pedir una unidad de desfibrilación. Los dos técnicos de rayos X habían comenzado a hacer RCP, y le dije al ser, «Realmente necesito regresar», porque sabía que mi esposo, si tenía el control total sobre mis hijos, esos niños serían abusados. Ya había visto el abuso hacia mi hijo mayor, y sabía que mi pequeña hija de 5 meses también lo enfrentaría. Necesito regresar para protegerlos. Y entonces le estaba diciendo eso, mientras observaba todo lo que pasaba abajo, y habían traído un carrito de oxígeno, y tenían una máscara de oxígeno en mi rostro. Los dos técnicos de rayos X se alternaban cada 2 minutos, haciendo compresiones torácicas. Una de las otras cosas que pasó fue que este hombre trajo una caja, y él, la puso en un estante que estaba al lado de la mesa de rayos X, y estaba despegando estos círculos blancos, y los estaban poniendo en mi pecho, y mientras observaba todo eso desde arriba, dejé de decirle al ser que quería regresar, y por un momento observé, y luego dije, «¿Qué está haciendo?», y fui movida desde el techo justo frente a la caja. Observé cómo la mano del hombre pasaba entre donde estaba mi conciencia y la caja, y accionó un interruptor, y esta pequeña luz se encendió en esa pantalla y comenzó a moverse a través de la pantalla en una línea recta. La vi moverse completamente a través de la pantalla, y de repente se me ocurrió qué era, y dije, «Oh, es un monitor cardíaco, esa es mi línea plana». Y en el segundo en que pensé eso, inmediatamente estaba de nuevo en el techo, junto al ser, y lo sentí a mi lado otra vez, y me di cuenta de que había hecho esa pregunta, y él me había puesto ahí abajo para respondérmela, y el neurocirujano, que estaba con el cirujano ortopédico, dijo, «Ha pasado demasiado tiempo, va a tener muerte cerebral, necesitamos hacer algo», y entonces el cirujano ortopédico dijo, «Apártense». Así que los dos técnicos de rayos X que estaban haciendo esto se apartaron de la mesa y el cirujano ortopédico dio 2 pasos hacia adelante, tomó su puño desde detrás de su espalda, lo arqueó sobre su cabeza y lo golpeó contra mi pecho. Y vi mi cuerpo cuando eso pasó. Vi todo desde arriba, y mi cuerpo hizo algo así, y se sacudió por el golpe, y no regresé a mi cuerpo. Pero arriba en el techo, mientras miraba hacia abajo, el ser finalmente me habló, y con esta hermosa voz que era simplemente tan increíble dijo, «Pero si regresas, seguirás en tu matrimonio. ¿Qué harás?». Y entonces vi todos estos pequeños clips de película que simplemente fueron flash, 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 flash.
y eran todos incidentes que habían estado ocurriendo en los años que había estado casada con esta persona con la que estaba casada, y era todo el abuso que había estado soportando, y después de cada evento en que me lastimaba, luego se disculpaba, intentaba sobornarme llevándome a cenar, o trayéndome flores o algo, y siempre decía que no iba a volver a pasar, pero por supuesto, volvía a pasar, y entonces me recordaron todos los incidentes con todos estos pequeños flashes, y luego me dieron tiempo para pensar en todas las cosas que había hecho para intentar ayudarlo a cambiar, y pensé en esta, ya sabes, carta de 8 páginas que había escrito sobre quedarme, que no podía soportar más abuso, y que si él continuaba haciendo esto, lo dejaría, y, ya sabes, el terapeuta familiar de pareja, y el pastor de la iglesia, y las veces que, ya sabes, le dije, no voy a hacer esto no va a ser quien soy. Lo vi todo, y me di cuenta, después de verlo todo, que no era él quien necesitaba cambiar. Era yo. Necesitaba dejar de intentar cambiarlo. Necesitaba alejarme. Así que dije, si me dejas regresar, te prometo que me haré lo suficientemente fuerte para dejarlo. Y en el segundo en que dije la palabra lo, el médico hizo el segundo golpe precordial, y reinició mi corazón, y abrí los ojos, y estaba de vuelta en mi cuerpo con la máscara de oxígeno en mi rostro. Todos estaban asombrados de que abriera los ojos. Lo miré, y dije, ¿qué acaba de pasar? Y la enfermera, sobre mí, dijo, para, no hagas, necesitamos estabilizarte. Y entonces, durante 20 minutos, hicieron lo que tenían que hacer para estabilizarme. Y luego me quitaron la máscara de oxígeno, y les dije a todos que me estaban mirando, y dije, ¿qué acaba de pasar? Estaba arriba en el techo, y podía ver y escuchar todo. Y el neurocirujano, que estaba de pie junto a la mesa en la que estaba acostada, dijo, «Oh, hermano», y eso me hizo relatar completamente lo que acababa de pasar, así que dije, «No, estoy diciendo la verdad, ella estaba llamando por teléfono para pedir la unidad de desfibrilación. Y esa señora trajo el carrito de oxígeno, y ese hombre trajo el monitor cardíaco. Vi mi línea plana, y estos 2 chicos estaban haciendo RCP, y luego, cuando ella trajo el carrito de oxígeno, se alternaban cada 2 minutos, cambiando las compresiones torácicas, y tú le dijiste a él, ha pasado demasiado tiempo, que iba a tener muerte cerebral, y luego él dio 2 golpes a mi pecho, y luego regresé, bueno, eso simplemente asustó completamente al neurocirujano. Él, mientras hablaba, apretó su puño así, lo levantó junto a su cuerpo, y luego dijo, no voy a quedarme aquí a escuchar esto, y salió furioso de la sala, lo cual fue realmente bueno, porque entonces el cirujano ortopédico tomó mi mano, y con todos los demás escuchando, dijo, dime otra vez, ¿qué viste? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue? Él estaba interesado en eso, y entendió lo que acababa de pasar. Entonces, me pusieron en una camilla, me llevaron a mi habitación, iban a hacer la cirugía al día siguiente. Cualquiera que entraba en mi habitación, yo decía, ¿qué fue eso que pasó cuando estaba teniendo mi mielograma? Y todos miraban su expediente y decían, lo siento, no veo nada, no sé de qué estás hablando. Así que al día siguiente, cuando me llevaron a cirugía, sí hicieron la cirugía en mi espalda. Fue una laminectomía y discectomía en mis vértebras L5-S1. Los médicos salieron después de la cirugía y comenzaron a caminar hacia mí en 1900, el área de recuperación, y de inmediato dije, ¿qué pasó anoche durante el mielograma? Y el neurocirujano dijo, no estoy aquí para hablar de eso, estoy aquí para hablar de tu cirugía, y entonces, durante 4 días, estuve en el hospital, nadie me hablaba de eso, no tenía idea de que se llamaba una experiencia cercana a la muerte, nunca había oído nada sobre eso, nunca había meditado, no estaba, ya sabes, en esa forma de ver mi vida. Cuando mi entonces esposo entró esa tarde después de la cirugía, le conté lo que pasó, y él dijo, «Oh, eso no pudo haber pasado, probablemente alucinaste eso, bueno, nunca consumí drogas, porque mi mamá era policía, no bebía, todavía, no bebo, nunca hice nada, era una niña limpia, y nunca he tenido alucinaciones y eso sería muy raro, y sabía que eso no era la verdad, y entonces simplemente cerré la boca, y no hablé de eso, no sabía con quién hablar que me creería. Era tan real, cada vez que lo pensaba, como si estuviera sucediendo,
como cuando hablo de eso ahora mismo, si cerrara los ojos, vería abajo, donde está la mesa, donde estaban las personas, puedo ver toda la sala, pero no había nadie con quien hablar, y entonces lo guardé dentro de mí durante unos 12 años, y continué con mi vida. Me alejé del esposo, me tomó un tiempo alejarme, porque él me había asegurado muy bien, y tenía miedo de que me matara, así que esperé hasta que fuera el momento adecuado. Él estaba en un viaje de negocios a Canadá, y me di cuenta de que, durante una semana, no tendría acceso a mí, y obtuve una orden de restricción contra él, y le hice saber al departamento de policía que estaba en una situación peligrosa, y eso fue lo que ayudó. Pasé por un divorcio, y seguí adelante. La forma en que lo veo es que mi experiencia cercana a la muerte fue plantada en mi vida para sacarme de esa situación y para ayudarme a crecer más allá de ella. Pasé 2 años trabajando y manteniendo a mis hijos, y pensé, no estoy segura de querer a alguien más en mi vida, tengo miedo, no sé si hay personas buenas por ahí, chicos buenos, así que lo que comencé fue un pequeño cuaderno junto a mi cama que miraba por la noche, y escribía rasgos de carácter, solo positivos, que querría si alguna vez dejaba entrar a alguien más en mi vida, si alguna vez volvía a confiar en alguien, y cada noche, cuando miraba ese cuaderno y leía los rasgos de carácter, decía, Dios, no sé quién es esta persona, pero sé que tú sí. Un día, mi hijo, que estaba en 8º grado, trajo a casa a una chica del vecindario, y querían que fuera al cine, terminaron pidiéndome que fuera a su casa a recogerlos, así que fui, y la puerta se abrió cuando toqué, y era un hombre de 1907 pies de altura, y dije, hola, estoy aquí para llevar, a tu hija y a mi hijo al cine. Y él dijo, bueno, eso es raro, porque me pidieron que los llevara al cine, y de inmediato supe que lo que estaban haciendo era juntar a sus 2 padres, y estaba muy avergonzada, y fuimos al cine, y fuimos a cenar después con los chicos, y tuve la oportunidad, ya que ambos teníamos 2 hijos cada uno, tuvimos la oportunidad de salir y hacer cosas divertidas con nuestros hijos, y después de unos 4 meses, me di cuenta de que había estado escribiendo todos esos rasgos de carácter sobre él, y 6 meses después de nuestro encuentro, nos casamos, y ahora han pasado 30 años, y él sigue siendo la persona de la que escribí. La realidad de mi experiencia cercana a la muerte, y cómo me ayudó a cambiar mi vida, me quedó muy clara para entonces, y cómo veía la muerte, y cómo veía la conciencia, todo había cambiado, y nunca me habían enseñado nada, nunca había leído nada, pero esa ECM me ayudó a cambiar quién era de maneras importantes. Y me ayudó a entender mucho más de lo que había entendido antes de que ocurriera. Entonces, lo que terminó pasando fue que mi hija, ella tenía unos 12 años, y estaba en un programa de gimnasia, y la mujer que estaba sentada a mi lado era una amiga mía, y me estaba contando que era enfermera en un hospital en Santa Bárbara, donde vivimos, y entonces terminé hablándole de eso, y ella terminó diciéndome que se llamaba una experiencia cercana a la muerte, y esa fue la primera vez que escuché ese término, y dijo, oh, ay, Bárbara, ya sabes, el Internet ha surgido, hay mucha información en línea, búscalo, hay información para ti. Fueron como 3 días de estar buscando en línea y leyendo las experiencias cercanas a la muerte de otras personas, antes de que fuera como, wow, esto es real. Cuando abres la puerta al otro lado, es increíble cómo te apoyan en tantas instancias. Creo que el otro lado está escuchando todo el tiempo, buscarlos y pedir ayuda. Creo que eso es lo que te lo trae. Entender que están todos aquí, y están todos listos para ayudar a todos, pero mucha gente cierra sus puertas. Y cuando tienen una corazonada intuitiva, piensan que es su corazonada intuitiva, en lugar de un mensaje del otro lado que los está ayudando, así que realmente desearía que todos entendieran. No es un lugar lejano, están aquí, están con nosotros. Veo, de muchas maneras, que el otro lado me estaba enseñando todo el tiempo, y me estaban colocando en lugares donde podía crecer, donde podía llegar al punto en que pudiera hablar de esto sin preocuparme por el juicio de nadie, o la incredulidad de nadie. Puedo hablar con cualquiera sobre esto, así que eso es lo que hago todos los días, intentando encontrar a cualquiera, a todos, e intentando regalar ese don. Lo que quiero ver y lo que espero que todos quieran ver es cosas positivas al final de su vida, y que puedan decir, hice muchas cosas buenas, toqué muchas vidas, ayudé a muchas personas, sentir esa alegría,
¿Qué obtienes al ayudar a alguien más? Es súper positivo en tu propia vida. Incluso solo sonriendo a un pequeño bebé en un carrito de compras, y ayudando a alguien con sus compras, o siendo voluntario, solía llevar a mis hijos, y recogíamos basura de la playa. Trato de encontrar formas todos los días que puedan ser algo que ayude a alguien más. Mi experiencia cercana a la muerte fue el regalo más hermoso de mi vida. Entender lo que nos dice sobre la muerte, la conciencia, la vida misma, es tan valioso. Realmente espero que las personas entiendan el regalo de no preocuparse por la muerte, entender que, sí, vamos a extrañar a la persona que falleció, pero aún puedes hablar con ellos, llamarlos, piensas en ellos, y les dices, todavía te amo, y todavía estás conmigo, te adoro, y espero que estés divirtiéndote. Entender que nuestra conciencia sobrevive a la muerte, quiénes somos, y todas las experiencias que tenemos, nuestra preciosa alma, está creciendo cada vez que venimos aquí. Siento que elegimos bajar aquí, y creo que establecemos diferentes desafíos y aspectos en nuestra vida que nos van a hacer crecer, y cómo nos comportamos, y cómo actuamos, lo vemos al final de nuestra vida, y vemos cómo lo hicimos bien, o no lo hicimos bien, y luego bajamos de nuevo, y establecemos más desafíos, y hacemos crecer nuestras almas. Creo que eso es lo que todos estamos haciendo aquí. Estamos aquí muchas veces, y estamos configurando todas estas diferentes situaciones que nos enseñarán cómo superar el ser humano, y en cambio, convertirnos en algo mucho más hermoso.